a todos y a todas participantes en nuestro webinar 4, que forma parte del curso virtual sobre transversalización de la adaptación basada en ecosistemas en la planificación de desarrollo. Es un gusto saludarle, mi nombre es Lili Ilieva y bueno, primero me gustaría preguntar si me escuchan bien. Sí, por favor, pueden confirmar en el chat. Perfecto. Bueno, es un gusto saludarles de nuevo. Primero también para avisarles si por favor em, tratan de no utilizar muchas diferentes páginas en su ordenador para minimizar el riesgo de que la conexión no es muy fluida, la conexión al internet no es muy fluida. Con esto es un grato de darle la bienvenida. Es nuestro webinar 4 que forma parte del módulo 4 sobre monitoreo y evaluación de adaptación basada en ecosistemas. Tenemos el grato de dar la bienvenida a dos expertos que van a compartir su experiencia en ese tema. Vamos a empezar el webinar con la presentación de Paul Viñas, de Naturaleza y Cultura Internacional, que está conectado de Piura. Y Paul nos va a comentar sobre el programa de monitoreo de la conservación en la cuenca alta del río Quiros, impactos del Fondo Agua Quiros-Chira en Piura. Y después nos va a compartir Ana Arceli Salazar Antón, asesora en Cambio Climático, Programa Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de Procambio de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. Ana Araceli nos va a compartir su experiencia sobre monitoreo y evaluación para medidas de adaptación frente al cambio climático en el refugio de vida silvestre Manglares, estuario río Esmeraldas en Ecuador. Bueno, primero, para empezar el webinar, solamente de acordarnos un poco sobre qué se trata el módulo 4 de la capacitación del curso virtual. En este módulo 4 hemos visto dos diferentes unidades, la unidad sobre enfoques y diseño de sistemas de monitoreo y evaluación, y así también marco de resultados y desarrollo de indicadores. Las metas de aprendizaje, o una de estas metas, unas metas son de comprender la relevancia del sistema de monitoreo y evaluación y los desafíos específicos en el contexto de la adaptación basada en ecosistemas. También aprender algunas herramientas y enfoques de monitoreo y evaluación para registrar los resultados y evaluar los proyectos y programas de AB. Discutir las necesidades y problemas específicos referidos a los indicadores de la adaptación basada en ecosistemas o indicadores relevantes y practicar el desarrollo de indicadores. Hemos visto también diferentes estudios de casos dentro de los materiales educativos. Como ustedes bien ya saben muy bien, dentro del ciclo de transversalización de AVE, las actividades de desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación para la adaptación basada en ecosistemas forman parte como un paso 6 en este ciclo de transversalización, con un objetivo específico de definir los elementos del marco de monitoreo y evaluación, es decir, las cadenas de resultados, indicadores, medios de recolección de datos, roles y responsabilidades dentro de este sistema. Algunas preguntas clave de tener en cuenta es cómo serían monitoreadas los impactos de las medidas de adaptación y cómo se genera, compartirá y comunicará el aprendizaje. Bueno, con estas preguntas
doy la palabra a Paul Viñas porque él nos va a compartir su experiencia que nos va a apoyar a aprender cómo un sistema de monitoreo y evaluación ha sido implementada. Un momento para darle la palabra. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que de Piura venimos desarrollando aquí en el norte del Perú, mediante la cual, bueno, buscamos conservar ecosistemas y sus servicios que ellos brindan, ¿no? Bueno, principalmente la provisión de agua, que es un servicio fundamental para la economía aquí en el norte del Perú y también para la vida aquí de la población en esta parte del país. Entonces, este programa de monitoreo de la conservación de la cuenca alta del río Quirós, ¿no? Y los impactos que tiene este mecanismo de retribución que venimos este mecanismo de retribución que venimos implementando, en el cual están incluidos 5 instituciones, ¿no? Que somos los miembros fundadores, tenemos 2 juntas de regantes, la Junta de San Lorenzo y la Junta del Chira, Naturaleza y Cultura como la institución que ha promovido y que da el soporte técnico, y 2 municipios, uno provincial y el otro distrital. El objetivo de este mecanismo es contribuir a conservar y proteger y recuperar los bosques y páramos de la cuenca alta. No estamos hablando de un sistema bastante amplio, ¿no? Que abarca 3 subcuencas, ¿no? El Macará, Chipilco y Quirós, ¿no? Y forma parte de una cuenca binacional, ¿no? Que es compartida entre Perú y Ecuador, la cuenca Catamayo-Chira. Entonces, esta iniciativa, de la cual se busca el aporte de los usuarios de la parte baja, ¿no? de la costa, que tienen una producción continua que se basa en el riego, ¿no? y los aportes de las aguas que vienen en la parte alta, la cual ellos están organizados y están comprometidos en dar este soporte financiero. Y con este fondo que se forma poder tomar las mejores decisiones y beneficiar de esta manera a los agricultores que están en la parte alta, ¿no? Donde se produce el agua, donde existen estos ecosistemas bastante importantes como son páramo y bosque de neblina, ¿no? Y que esta retribución se traduzca, ¿no? En mejores acciones, se traduzca en una mejor conservación y en una sostenibilidad del recurso hídrico hacia la cuenca baja, ¿no? Y que pueda mantener los volúmenes del río y sobre todo llenar de agua el reservorio de San Lorenzo, de la cual dependen directamente alrededor de 40.000 hectáreas bajo riego y cerca de entre 700.000 habitantes solamente directamente de esta parte del reservorio. La organización de este mecanismo de retribución es bastante simple, ¿no? y básica. Tenemos una asamblea donde están incluidos todos los socios, ¿no? Que elige un consejo directivo, que es el que va a llevar la batuta o dirigir el fondo del agua, ¿no? Con un presidente, un vicepresidente, un secretario y un vocal. Y la Secretaría Técnica, de la cual va a depender directamente del fondo, ¿no? Va a ser un especialista técnico que tenga experiencia en conservación de cuenca y en los proyectos que se puedan implementar, y monitoreo también, y también un área de contabilidad, ¿no? Para llevar
las cuencas del fondo. Y esta secretaría coordina estrechamente con los municipios, ¿no? Comenté que estaban incluidos dentro del fondo dos municipios, ¿no? El provincial, que es Ayabaca, y el distrital, que es Paca y Pampa, ¿no? Y esta que ustedes están viendo aquí, como está constituido actualmente el directorio del Fondo del Agua, ¿no? Actual, que es elegido por 2 años. Y Naturaleza y Cultura, que es la que da el soporte técnico, bueno, y actualmente para el cargo de la Secretaría Técnica. Bueno, esta es básicamente la cuenca o las cuencas donde interviene el fondo del agua. Esta es la cuenca del río Quirós, ¿no? Y esto que estoy señalando aquí es que está en color mostaza, y color verde constituyen los páramos y los bosques, los remanentes que quedan en toda la cuenca. Y obviamente la parte o la zona más importante, ¿no? En la cual estamos abocados a proteger, ¿no? Y tenemos algo más de 20.000 hectáreas, ¿no? Entre páramos y bosques, la cual constituyen las cabeceras de cuenca del río Quirós y lo que aporta el agua o la zona de la naciente de los tributarios de este río, ¿no? Quirós. Solamente para comentarles que el reservorio San Lorenzo que estoy señalando aquí, que ven aquí, es alimentado básicamente de este río Quirós, ¿no? A través de un trasvase, ¿no? Y un canal que lleva el agua, ¿no? Y de la cual el reservorio depende del 90% de su volumen de esta cuenca del río Quirós. Por eso su importancia. Parte de la problemática de la cuenca Quirós, ¿no? Es la deforestación, las grandes hectáreas que se han perdido, ¿no? Y según los estudios de zonificación ecológica y económica de la región y de la provincia de Ayabaca, nos dan cuenta de todas estas grandes hectáreas que se han perdido, ¿no? Tanto en la cuenca Quirós como en la cuenca Chipinico, en la cual ha sido producto solamente por actividades antrópicas, ¿no? La deforestación, ampliación de la frontera agrícola, ganadería, entre las principales, ¿no? Algunas imágenes de lo que ocurre cotidianamente en la cuenca alta del río Quirós, ¿no? Se producen quemas, la ganadería extensiva y la ampliación de la frontera agrícola. Algo de lo que se viene tratando últimamente es, bueno, cómo mantener la infraestructura, verde, ¿no? En la región no tenemos dos reservorios bastante grandes, ¿no? Que alimentan principalmente a las ciudades y a la actividad agrícola, y bueno, es lo que tradicionalmente se ha venido invirtiendo grandes cantidades de dinero, ¿no? Pero poco es lo que se ha hecho. Por eso que estoy señalando aquí que constituye la infraestructura verde, ¿no? Los ecosistemas andinos, ¿no? Los bosques de neblina, los páramos, donde obviamente hay una gran amenaza, ¿no? por las pérdidas, o por lo que les mostré en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esta problemática, ¿no? Y es así como surge. De hace varios años no había la idea de poder constituir un fondo, de poder compensar o poder retribuir a las comunidades que están en la parte alta para que hagan un mejor uso, para que conserven el páramo, para que conserven el bosque. Entonces, en el 2013 y 2014, mediante un proyecto con el apoyo del ICA y la Embajada de Finlandia, logramos constituir el Fondo del Agua, ¿no? En mayo del 2014, ¿no? Estas son imágenes de los alcaldes de los municipios, ¿no? Entonces se llega a un acuerdo y se constituye oficialmente el fondo, ¿no? Que ha manejado
bueno, en estos 3 años que lleva de ejecución, cerca de 1.300.000 soles, ¿no? Que han sido totalmente empleados en actividades de conservación y actividades sostenibles en estos 3 años, ¿no? Y parte de estos fondos son aportes en efectivo de la Junta de Regantes y aportes valorados de los municipios. Entonces, estos fondos obviamente van a beneficiar directamente a las comunidades campesinas que se asientan en la parte alta de la cuenca, ¿no? Donde están los páramos y bosques que manejan y que poseen áreas de conservación, y de forma indirecta obviamente a los usuarios de la parte media y baja, ¿no? Donde tenemos grandes poblaciones, ciudades muy importantes, y también a los regantes. Algunos resultados que tenemos hasta la fecha, ¿no? Estamos manejando cerca de 15 viveros forestales, ¿no? Hemos producido alrededor de 300.000 plantas entre nativas y exóticas, ¿no? Exóticas estamos alrededor del 20% solamente, y a razón de 10 hectáreas reforestadas por comunidad por año, y un número de 60 beneficiarios en promedio, ¿no? Por vivero. Algunas imágenes de la reforestación, ¿no? Y parte de la publicidad que se ha logrado hacer. Otra de las actividades fuertes que hace el fondo son el riego tecnificado. Se ha implementado cerca de 23 hectáreas de riego tecnificado que han beneficiado a 23 familias, ¿no? Y estas mayormente se utilizan para producir pastos, ¿no? Para ganadería. Se está trabajando también con mejorar la calidad de los pastos, ¿no? Que las familias puedan evitar ya de ingresar ganado al páramo o al bosque, ¿no? Y puedan tenerlos en sus zonas productivas, y estas zonas productivas les puedan generar los rendimientos que ellos quieren, ¿no? Para su ganado, para la producción agrícola también. Algunas otras actividades que en algunas comunidades estamos implementando cocinas mejoradas para reducir el uso de leña. También la instalación de hitos, como lo pueden ver en esta imagen, ¿no? Se trata del área de conservación privada Bosque de Neblina y Páramo de la comunidad de Samanga, ¿no? Que está cerca de la frontera con Ecuador, que es la continuidad del parque Yapuri. Entonces, una zona bastante importante, y la idea de colocar los hitos para demarcar el área y evitar el ingreso de gente que extrae leña o que ingresa ganado, ¿no? Y que la misma comunidad también pone ciertas restricciones o normas para el uso de los recursos. También se ha comprado plantones, ¿no? De algunos frutales injertados, ¿no? La idea también es que las familias puedan tener algunas oportunidades de producción, ¿no? Para su beneficio directo o comercialización, ¿no? Como plantones de frutales, en el caso de manzana, palta, higo y naranja tangelo. También se ha apoyado con comprar mejores semillas de papa, ¿no? Para mejorar la producción en la zona andina, y se están iniciando también algunos pilotos de aprovechar, ¿no? el agua que en la zona es abundante, ¿no? Y poder a través de pozos poder aprovecharlo para criar truchas, ¿no? Y con eso mejorar también la alimentación, ¿no? Incluyendo proteínas de calidad, como es el consumo de pescado fresco, ¿no? Que en la zona es casi muy difícil, ¿no? Por la lejanía que tienen de la costa. Entonces, mejorar la producción o empezar a que ellos mismos produzcan y entre ellos mismos vendan estos productos es bastante beneficioso, ¿no? Para las poblaciones, y también un cierto porcentaje para la venta, ¿no? Para las ciudades.
El tema de capacitación es algo constante que se hace con las comunidades campesinas, ¿no? Producción de abonos orgánicos, producción plaguicidas o insecticidas, ¿no? Para combatir ciertas plagas o enfermedades de los cultivos principales, ¿no? Las pasantías que realizamos en la zona también ha sido algo importante, ¿no? Y algo que tiene dos cosas bastante importantes, ¿no? Una, para valorar el trabajo que están haciendo las comunidades en la parte alta, y otra para mostrar a los visitantes lo que se puede hacer, ¿no? con trabajo, con la unión y con un poco de recursos, ¿no? Que se puedan lograr. Entonces han venido a visitarnos de varios sitios del país, ¿no? Las mismas juntas de regantes de la parte baja que aportan van y visitan y pueden constatar lo que ellos están haciendo, ¿no? y en qué se está transformando este aporte económico que están dando para la protección de la cuenca alta. Entonces, para comentarles del programa de monitoreo que tenemos, ¿no? en el Fondo del Agua Quirós, ¿no? El cual busca medir los impactos de todas estas actividades que les he mostrado, para ver obviamente si estos impactos son positivos, ¿no? Qué es lo que se espera, qué es el ideal, pero también ver qué actividades no están siendo tan positivas o están siendo negativas, no para el efecto de la conservación de los bosques y el páramo, y lo que busca el fondo, lo que es mantener la provisión de agua. Entonces, para ello nos hemos trazado 4 indicadores. Obviamente, de todos los estudios que hicimos y el análisis, pudieron haber entre 10 a 15 indicadores, pero para efectos de este fondo o de este mecanismo que está iniciando, decidimos priorizar 4 que creíamos los más importantes, ¿no? para lo que buscábamos. Entonces, el primero de ellos es la calidad del agua. Aquí medimos factores físico-químicos, coliformes y macroinvertebrados. La cantidad de agua es el segundo indicador, ¿no? Y aquí lo que medimos es la lluvia y el caudal, ¿no? Que significa el balance hídrico de los ecosistemas andinos. El tercer indicador es la cobertura vegetal, ¿no? Lo que obviamente se está recuperando, lo que se está restaurando, lo que se está reforestando, y obviamente también detectar las pérdidas, ¿no? La deforestación que pudieran estarse dando en los sitios que no está atendiendo el fondo, de las cuales podríamos asumir que las comunidades no están haciendo un uso adecuado o asumiendo los compromisos con el fondo, ¿no? Y el cuarto compromiso son los aspectos socioeconómicos, ¿no? En este caso, lo que estamos midiendo son las prácticas sostenibles que están adoptando las familias de la cuenca alta, y también cómo estas prácticas están mejorando su calidad de vida, ¿no? Traducido en mejores condiciones, mejores ingresos, en algunos otros datos que ellos también nos pudieran dar para poder saber que está cambiando, ¿no? su modo de vida. De los estudios que hicimos en esta imagen que están viendo ahora, pueden ver el área que se delimitó, ¿no? Como cuenca alta de toda la cuenca del Quirós, ¿no? Que está desde más o menos los 2000 metros de altura hacia arriba, ¿no? Es una imagen de la cobertura vegetal, cómo está distribuida. Como les mencioné anteriormente, esta es la zona más importante, ¿no? Que constituyen esto en verde aquí, verde caña, los páramos, y esto de otro tono de verde es los bosques, ¿no? Entonces, para nosotros como fondo de agua es importante mantener esta cobertura
vegetal. Para comentarles o detallarles qué es lo que hacemos en cada indicador, ¿no? Entonces, en el tema de calidad de agua tenemos 8 puntos de monitoreo. En este caso lo que estamos midiendo son lo que son coliformes, ¿no? Esto lo hacemos tomando muestras del agua, ¿no? En este caso son salidas, por ejemplo, hay salidas de agua de los ecosistemas, del páramo, del bosque, en zonas medias donde hay poblaciones, ¿no? En otros sitios donde hay menos corrientes de agua, ¿no? Para ver cómo es que ahí afecta, ¿no? O qué diferencias hay entre estas condiciones, ¿no? Entre un ecosistema que está bien conservado o ya cuando hay actividad humana, ¿no? Entonces medimos ahí coliformes, ¿no? Es una solución de agar, se pone unas gotas de agua y se espera unos días, esto se sella con una cinta especial y se espera unos días para ver cuánto es la formación de colonias de bacterias, ¿no? en esta prueba que se hace para medir coliformes, ¿no? Es una prueba más que todo cualitativa, ¿no? Que nos permite ver si es que hay o no hay coliformes, no medimos cantidad. La propiedad físico-química, ¿no? La medimos con este aparato, ¿no? Que nos mide pH, nos mide la cantidad, las soluciones de nitratos, turbidez también, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Con cierto grado de precisión en qué estado está el agua, ¿no? Cuánto es su pH y los indicadores que les dije. Y también hacemos estas pruebas, estas colectas de macroinvertebrados, ¿no? Tenemos una lista de macroinvertebrados que son indicadores de la calidad de agua en ecosistemas andinos y en la cual podemos tener una idea de cuál es el estado de este cuerpo de agua, ¿no? Y que nos puede dar cuenta como en presencia o ausencia de ciertos invertebrados de que el agua es de buena calidad o es de mala calidad, ¿no? Entonces esto pasa por el análisis en campo, ¿no? La toma de muestras, el análisis en laboratorio y tener los resultados. Obviamente en nuestro programa de monitoreo tenemos información desde cuando se inició el fondo, ¿no? En el 2003 se hizo, ¿no? El fondo inició en 2004 ya a operar y en el caso de calidad de agua tomamos cada dos muestras por año, ¿no? Una en la temporada después de las lluvias y otra en la temporada seca para poder medir la calidad de agua. Estos son los puntos que estamos monitoreando en esta cuenca alta, ¿no? Aquí pueden ver son 8 puntos que les mencioné. Y como le digo, en este caso esta flecha está más cercana aquí al área de bosques y páramos, ¿no? Y aquí estamos siguiendo el curso de un río, ¿no? Que es un aportante del río Quirós, y en la cual podemos ver que podemos detectar, ¿no? Que luego mientras más bajamos a lo largo de la cuenca, ¿no? Hacia las partes más bajas, se acrecienta los problemas para el agua, ¿no? Y los indicadores de la mala calidad de agua. El siguiente indicador es la cantidad de agua. En este caso estamos siguiendo la metodología de cuencas pares del IMEA, de esta iniciativa de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos, que es una iniciativa a nivel regional, ¿no? Que se implementa en varios países de Sudamérica, tiene respaldo de universidades de cada país y bueno, de CONDESAM, que es una institución socia con sede en Perú y de la cual se ha logrado diseñar esta metodología, ¿no? La cual consiste en la instalación de vertederos, ¿no? Se instalan mínimo 3 pluviómetros para medir la cantidad de lluvia, ¿no? Es lo que cae, es la lógica de este monitoreo en cantidad de agua, lo que ingresa al ecosistema por la precipitación y lo que sale, ¿no? Para lo cual se construye este vertedero
lo que sale en caudal, ¿no? El volumen de agua, ¿no? Y con ello poder tener este balance hídrico, ¿no? El ingreso, la cantidad de agua y la cantidad de agua que el ecosistema libera, ¿no? Lo que drena hacia la parte baja. Y este balance hídrico obviamente que nos da, ¿no? Nos permite saber cuánto es lo que retiene el ecosistema, porque la principal función que tienen los ecosistemas es retener el agua, almacenarla y liberarla de forma regulada hacia la parte alta, ¿no? Que es lo diferente que ocurre cuando el ecosistema está desprovisto. Por ejemplo, acá tiene un ecosistema desprovisto de vegetación, lo que se espera son avenidas rápidas o reacciones rápidas en el caudal, ¿no? Llueve, inmediatamente a las horas tenemos grandes volúmenes de lluvia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta, ¿no? Y se le llama la metodología de cuencas pares porque, ¿no?, se buscan cuencas que estén bastante cercanas, que tengan las mismas condiciones, ¿no?, a la misma altura y las mismas condiciones, pero con diferente estado de conservación. La una, como pueden ver aquí en la imagen, que esté con su vegetación natural, ¿no?, que esté bien conservada, y la otra que esté con algún impacto, no sea quema, sea agricultura, sea ganadería, ¿no? Entonces, la idea de este indicador es medir esos dos componentes bastante básicos en el ecosistema, ¿no? Entonces, los datos, bueno, y aquí en este vertedero se instalan sensores, ¿no?, de caudal, ¿no? Sensores que por una ecuación podemos saber el volumen de agua que está pasando por aquí, ¿no? Entonces, estos dos equipos, el pluviómetro y estos sensores de caudal, dependiendo del equipo, pueden almacenar agua, pueden almacenar datos, y estos datos se bajan, ¿no?, en campo, se procesan, ¿no?, se hacen diseños gráficos y se interpretan, ¿no? Y podemos saber cuánto es la cantidad de agua, de lluvia que cayó en un mes, en un día, en una semana, el ecosistema, y cuánto está liberando, ¿no? Y de esto es lo que tenemos más tiempo monitoreando, porque pertenece a un proyecto que tuvimos desde el 2013, entonces nos ha permitido tener más tiempo de monitoreo. Y estos son los puntos que estamos monitoreando, ¿no? Como ven, las flechas son cuencas pares, ¿no? Flechas. Y que es esta estrella que está aquí sola, es un tipo de ecosistema bastante particular aquí en la zona alta de la cuenca Quirós, aunque es la meseta andina, una zona de páramo que estaba bastante transformado, y que es una cordillera que está aislada, digamos, de toda esta cadena montañosa que viene del Ecuador, que pasa hasta Amazá del sur, y esta es una montaña aislada que está ahí, parte de la cuenca alta también, y que forma parte de un ecosistema que está transformado, porque ha sido páramo y está habitado, transformado, bastante plano. Y nos interesa también saber qué está pasando en este ecosistema, ¿no? En estas dos cuencas, para comentarles, tenemos aquí un bosque que está bien conservado, un área que está con bastante ganadería. Aquí en este caso es una área que está bien conservada y un área que está en recuperación, que hace aproximadamente entre 8 a 10 años la gente metía ganado, pero ya dejó de meterlo, entonces se está recuperando y se ven diferencias, ¿no? A pesar de que parecieran que están en iguales condiciones, porque la vegetación se puede ver casi intacta, pero digamos en la regulación no es igual. Y aquí podemos ver un bosque que está sufriendo alguna alteración, ¿no? Hay bastante presión aquí, y una zona que es intensamente ganadera, que es también usada para pastoreo. El tercer indicador, que es de cobertura vegetal, en la cual
para efectos de la línea base del programa de monitoreo para el fondo del agua, nos hemos basado en imágenes que tienen muy buena resolución, ¿no? A 5 metros. También tomando de base el estudio de zonificación económica de la región y de la provincia de Ayabaca, ¿no? Realizados entre el 2010 y 2012, lo cual nos dan cuenta de una buena información de cobertura vegetal, ¿no? En la cual hemos usado estas imágenes RapidAid. Se han también realizado visitas de campo para constatar algunos puntos críticos, ¿no? y de verificación en campo. Se ha hecho el análisis de gabinete con un software especial, ¿no? para el sistema de información geográfica, que nos han dado como producto, ¿no? Estos mapas de cobertura vegetal al año 2013, ¿no? Que es con el cual iniciamos con el fondo del agua como una área determinada de cobertura vegetal, ¿no? En bosques, en páramos, en remanentes. Y obviamente lo que hemos venido haciendo en estos 3 años de implementación del fondo es recuperar áreas, ¿no? Con la reforestación, lo que les mostraba en las láminas anteriores. Entonces la idea en este ejemplo que ven ustedes aquí es poder llegar. Este es un ejemplo de otro fondo que se implementa en Loja, ¿no? En lo cual pudieron ver mediante estas imágenes, como pueden ver el detalle, esta imagen del 2002 y esta imagen del 2012, ¿no? En la cual se puede constatar, ¿no? La recuperación que está sufriendo en este espacio, ¿no? En este espacio de bosques andinos. Entonces eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, digamos, si bien estamos mapeando, estamos referenciando las áreas que están en reforestación, no estamos haciendo el análisis con imágenes porque nos parece muy poco, ¿no? Y tener alrededor les comentaba, estamos alrededor de 30 hectáreas por año, ¿no? Entonces nos parece muy poco para la imagen poder mostrar los resultados. Pero nuestra línea de hoy nos parece bastante importante y seguro con el tiempo vamos a poder ya determinar y ver mejor, con mejor panorama y mejor imágenes de mejor resolución, ¿no? Los resultados y los cambios que se están produciendo en la cuenca alta, ¿no? Del río Quirós. Y el cuarto indicador que les mencionaba, en el cual estamos monitoreando, ¿no? El aspecto socioeconómico, ¿no? Con la población directamente beneficiada en el fondo del agua. En este caso, en el 2013, lo que hemos hecho en la línea base es aplicar encuestas en la cuenca alta, ¿no? En visitas a las zonas. Y lo que estamos midiendo ahí como estará, ¿no? El caso de la intervención del fondo del agua Quirós en las condiciones de vida de la población. Y aquí estamos trabajando estos 3 temas básicos, ¿no? Cómo mejoran los ingresos de las familias, ¿no? Por optimización en el uso de los recursos, el conocimiento de la zona alta y su importancia para la generación del agua, ¿no? Que es un tema de sensibilización y cuánto entiende y cuánto está dispuesto a proteger, y el cambio en los métodos o prácticas, ¿no? de producción agropecuaria, que son las actividades principales en la cuenca alta, ¿no? De las comunidades que están ahí. Entonces estos datos se analizan, se procesan y se interpretan, ¿no? Y nos dan cuenta del 2013 en una línea base, ¿no? En la cual obviamente hay una poca práctica, ¿no? de buenos usos, de buenas actividades pecuarias o actividades amigables con el medio ambiente. Entonces en estos 3 años de implementación del fondo lo que se ha estado haciendo es cambiar esto, y eso es lo que se monitorea así una vez al año. Algunas imágenes, ¿no? Y datos que le puedo mostrar, ¿no? De lo que hemos venido haciendo con el monitoreo hidrológico, en este caso de la cantidad de agua, ¿no? Nos muestra la diferencia en 3 tipos de zonas, ¿no? En este caso Pacaypampa es uno de los sitios
estamos interviniendo como fondo, ¿no? Y las barras en color mostaza nos indican la cantidad de lluvia en una zona de cultivo y de pastos, la de color verde en zonas de bosques y la de páramo en zonas de páramo, ¿no? La de color en zonas de páramo. Entonces esto nos da cuenta casi de un año, ¿no? Entre septiembre de 2013 y julio de 2014, ¿no? Las diferencias que hay, como pueden ver, entre septiembre, meses de septiembre y noviembre son años secos en la costa al menos, pero en el páramo y en el bosque, en las zonas altas por encima de los 2500, se producen lluvias durante todo el año, como pueden ver, todo el año, y en el páramo más en junio, julio, que son épocas bastante secas en las partes bajas. En el páramo igual podemos registrar lluvias, ¿no? Que es bastante importante para la recarga de los ríos, la recarga de los volúmenes de agua que podemos beneficiarnos en la parte baja, ¿no? Entonces, es ahí la importancia que tiene de poder conservar estos ecosistemas en buen estado y que sigan habiendo estos servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, ¿no? Entonces, nos indica una buena cantidad. Marzo siempre hemos visto que es el mes más lluvioso, ¿no? Y los datos también de este año, que ha sido bastante lluvioso, obviamente esto se ha sentado mucho más. Tenemos datos bastante extraordinarios allí en este mes, en los meses de marzo, ¿no? Y especialmente este año. Entonces esto es lo que podemos dar cuenta de la diferencia en cantidad de lluvia, ¿no? Y obviamente acá en la siguiente lámina, ¿no? Les voy a graficar un ejemplo de la regulación hídrica, ¿no? En dos tipos de ecosistemas. Uno es Palo Blanco. Les hablé de este ecosistema que es un pasto que está a 2.800 y 3.000 metros de altura, donde la gente hace ganadería intensiva y también algo de agricultura, ¿no? Y lo cual lo pueden ver en el gráfico de la parte inferior en color rojo. Y esta área de bosques en la cima, páramo, lo pueden ver aquí de amarillo en la parte alta. Es un bosque que es un área de conservación, ¿no? En la comunidad de Samanga, y está aquí graficado en la línea verde, en lo cual podemos ver también información, ¿no? A lo largo de marzo, sí, de marzo hasta más o menos octubre o agosto del 2014, ¿no? En las cuales nos dan cuenta de las diferencias en los caudales, ¿no? A pesar de que durante este tiempo llovió en el bosque de Neblina, llovió aún mucho más, ¿no? Tenemos un reporte o un acumulado de 472 milímetros, mientras que en la zona de cultivo y pastos 189 milímetros. Podemos ver que las diferencias en volúmenes, ¿no? En estos meses donde llovió más, tenemos una respuesta en el incremento de los volúmenes de caudal bastante altos, ¿no? Que nos dan cuenta de cuán rápido se perdió el agua del ecosistema, ¿no? Porque en estas condiciones que ustedes pueden ver, el páramo está bastante impactado, la vegetación, ¿no? Pueden ver bastante la degradación en el suelo. Pueden ver allí no tiene la misma capacidad de retención, ¿no? Entonces el agua se pierde muy rápidamente. A diferencia de este ecosistema, ¿no? Donde ven la cobertura vegetal bastante en buen estado, no es un área de conservación donde se evita la deforestación, se prohíbe, y lo que vemos aquí es que el agua se regula, los volúmenes del agua están bastante regulados, no hay un incremento, a pesar de que llovió más, no hay un incremento significativo, y más bien es bastante bien regulado, ¿no? Bastante bien regulado, casi constante, no tenemos esos picos como en
en el gráfico aquí en línea roja, ¿no? Nos indica que eso, el ecosistema pierde muy rápido el agua, ¿no? Y no se retiene. En cambio, en estos bosques donde hemos visto, a partir de estudios hemos encontrado suelos de aproximadamente entre 50 a 80 centímetros de espesura, ¿no? Donde todo es materia orgánica, retiene muy bien el agua, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, a los que somos usuarios de la parte baja, es que se produzca esto, se libere el agua en forma regulada y tener en mucho más tiempo mejores volúmenes de agua, ¿no? Y no como en este caso, ¿no? Donde se pierde muy rápido y luego tenemos un bajón, ¿no? De casi al mínimo en este tipo de ecosistema donde es bastante degradado. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, poder demostrar cuánto es la importancia y cuánto vale mantener estos espacios de bosque, de páramo bien conservado, y cómo ir mejorando esta otra realidad que tenemos, ¿no? En la mayor área de ecosistemas andinos, ¿no? Y seguro la situación debe ser bastante igual en otras partes del país y de otros países andinos, ¿no? Donde las diferencias, ¿no? Y los impactos sobre los ecosistemas son bastante notorios. Y bueno, algunos datos que hemos podido encontrar de este monitoreo, ¿no? de la cantidad de agua, bueno, y también calidad, ¿no? Nos dan cuenta de que el agua que sale de este páramo, ¿no? Y de los bosques es de buena calidad, es un agua que se puede beber directamente, ¿no? Sin contaminantes. Los problemas vienen cuando hay ganadería, por ejemplo, el ganado defeca en los cuerpos de agua o las lluvias acarrean todos los desechos, ¿no? hacia los ríos, hacia los riachuelos, de las quebradas, ¿no? Entonces traen contaminantes, pero en cuestión de volumen de agua, de cantidad de agua, no tenemos estos datos, ¿no? Bastante interesantes y que nos dan cuenta de la capacidad de regulación del ecosistema, ¿no? Entonces, en lo que pueden ver aquí, cada hectárea de páramo y de bosque húmedo brinda alrededor de 4.000 a 6.000 litros por segundo, que lo que equivale a decir que se podrían llenar, ¿no? entre 6.000 a 9.000 botellas, de las botellas que estamos acostumbrados a tomarnos diariamente, ¿no? Una botella de 650 mililitros, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que tiene este páramo en regular, ¿no? Y aquí hay otro dato bastante interesante, ¿no? Que aún en los periodos más secos, los periodos donde llueve menos, ¿no? En julio, agosto, septiembre, donde menos cantidad de agua hemos registrado que ingresa al ecosistema producto de las lluvias, ¿no? Pero nunca se seca, ¿no? Están alrededor de los 2 a 3 litros por segundo. O sea, ese es el caudal mínimo que hemos encontrado y que permite que llegue agua hacia las partes bajas, ¿no? Y que el río, en este caso el río Quirós, nunca se seque, ¿no? Y que mantenga un volumen. Mantiene un volumen mínimo, pero trae agua, ¿no? Que es lo más interesante para los usuarios del agua. Y bueno, finalmente ya algunas imágenes del bosque, del páramo que les venía mostrando y finalmente eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Espero les sirva de algo para este módulo y muchas gracias por su atención. Bueno, estamos 5 minutos para absorber sus consultas o sus comentarios que tengan. Muchísimas gracias, Paul, por compartir con nosotros esta experiencia tan valiosa en el desarrollo de indicadores, en el desarrollo de un sistema de monitoreo y además con una aplicancia a nivel de cuenca, cual es muy interesante y es justo uno de las preguntas importantes, ¿no? ¿Qué queremos medir? ¿A qué nivel? ¿Y qué tipo de información necesitamos? Entonces, fue una experiencia muy interesante de aprender no solamente cómo se desarrollan indicadores, pero además que son indicadores medibles, cómo se pueden medir y muchísimas gracias. Como hemos visto, hay una muy rica discusión en el chat con los participantes y han venido muchas preguntas.
hemos documentado sus preguntas y vamos a dar la oportunidad a Paul a responder a todas las preguntas en una sesión de preguntas y respuestas y de discusión después de la próxima presentación. Entonces, sí, por favor, si tenéis otras preguntas, por favor les escriben en el chat y nosotros las tenemos ya documentadas para nuestra sesión de discusión. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a Paul Viñas. Y ahora es un gusto de dar la bienvenida a Araceli Salazar Antón, asesora en cambio climático para el programa de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible ProCambio. Y Araceli nos va a contar su experiencia desde Ecuador. Un momento para darle la palabra. Bienvenida, Araceli. Buenas tardes con todos y con todas. Como ya les dijo Lili, soy Araceli Salazar Antón y trabajo en la Cooperación Técnica Alemana acá en Ecuador. Y lo que voy a compartir con ustedes es una experiencia de desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático enfocadas en ecosistemas, basadas en ecosistemas, y también específicamente cómo se desarrollaron los indicadores y cuál fue nuestra hipótesis de intervención para el desarrollo de esos indicadores. Durante la presentación ustedes van a poder observar no solamente la experiencia en sí del desarrollo de indicadores, sino también cuál ha sido el proceso y cómo se realizó en todo este camino un análisis integral. ¿Qué es lo que vamos a ver? Déjame ver aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a comentarles un poquito sobre cómo es la experiencia de trabajar acá en la Cooperación Técnica Alemana en Ecuador, cuáles han sido los indicadores para el programa ProCambio y sobre todo sus retos para poder implementarlos, para poder trabajar en un programa de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas, y cuáles son los factores de éxito y algunas recomendaciones que nos gustaría compartir con ustedes. ¿Cuál es el contexto de la cooperación aquí en Ecuador? Bueno, Ecuador es un país que está muy alineado y que ha firmado todos los acuerdos internacionales. Está trabajando, firmó lo que tiene que ver, ratificó el Convenio de París hace un tiempo, tiene todos los acuerdos de la Convención de Diversidad Biológica, está trabajando con CITES y también ratificó recién el Protocolo de Nagoya, y por supuesto en todas sus políticas y estrategias que desarrolla está trabajando y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces podemos decir que Ecuador es un país que se encuentra alineado a todos los temas de cambio climático y biodiversidad a nivel internacional. Y esta alineación no solamente se la ve en la firma de los convenios internacionales, en la suscripción de los mismos y en el cumplimiento de las metas, sino que también a nivel nacional las políticas que el país desarrolla a nivel macro, meso y micro van muy alineadas. Es decir, que el país tiene un Plan Nacional del Buen Vivir, donde se tienen algunos objetivos específicos para los temas de cambio climático, tanto en mitigación y adaptación. Y la generación de nuevas matrices, por ejemplo, tanto energética como matriz productiva, van alineadas a ser menores emisores de gases de efecto invernadero. El país en este momento está construyendo su NAP, que es su Plan Nacional de Adaptación, y también está replanteándose sus índices, porque las que presentó pues no estaban muy coherentes, por llamarlo así, y ahora las está nuevamente desarrollando. Todas estas acciones contribuyen a aumentar mayor resiliencia, y es en este contexto que el programa de la Cooperación Técnica Alemana, que se denomina ProCambio 2, es el que está ahorita trabajando con un objetivo específico de aumentar la resiliencia de la población vulnerable en ecosistemas frágiles, y que esta resiliencia se encuentre fortalecida frente a los riesgos ecológicos y climáticos. Y es aquí donde me gustaría hacer el primer pare. Si ustedes me dicen cómo trabajamos resiliencia o cómo medimos resiliencia, pues algo muy complicado de medirlo, porque tenemos que levantar una línea base y luego tenemos que irla monitoreando. Y para hacer esto tenemos que tener algunos indicadores sumamente claros que nos permitan ver cómo estamos avanzando. Y ecosistemas frágiles, ¿cómo hemos definido esto? Pues para el programa, y ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva, tenemos 3 áreas de intervención.
la zona de manglar, específicamente en el sur de Esmeraldas, la zona de páramo en dos partes a nivel de Sierra Centro y en el sur de Ecuador, y también el bosque tropical en Napo y en la zona de Zamora. Entonces, este objetivo que tenemos que cumplirlo en los 3 ecosistemas frágiles que están aquí. Y durante la presentación yo me voy a enfocar mucho más hacia el ecosistema de manglar que está en la costa de Esmeraldas, en la costa ecuatoriana. ¿Cuáles son los principales retos del programa o cómo se empezó a definir el tema de los indicadores? Si ustedes ven aquí, dice que una de las acciones que tiene que realizar es que en cada ecosistema, de los 3 que vimos, 10 asociaciones de productores, grupos de usuarios y o fincas confirman un aumento en su capacidad de adaptación al cambio climático, desde un nivel de su línea base hacia un nivel 5. Entonces el programa en el cual yo trabajo y que la cooperación alemana implementa muy de la mano con el gobierno del Ecuador y específicamente con el Ministerio del Ambiente, tiene que trabajar en esto, en aumentar la capacidad de adaptación de grupos de usuarios y o fincas en ecosistemas frágiles. ¿Y cuál es el otro? Donde también vemos medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Es que en esos mismos ecosistemas hay que desarrollar 2 medidas robustas al clima y sensibles al género para el manejo integrado de los 3 ecosistemas frágiles y que esas acciones sean implementadas con grupos de usuarios. Entonces, ¿cuáles fueron uno de los primeros retos que tuvimos para definir esto? Fue cómo cumplir con esta oferta y cómo tener buenos indicadores de adaptación basados en ecosistemas que realmente puedan ser medibles, puedan ser verificables y que las acciones que se implementen puedan ser atribuibles. Y sobre todo, cómo diferenciar entre acciones de desarrollo de capacidad adaptativa y ya medidas robustas de AVE en sí en territorio. Todo esto fue un proceso de discusión muy de la mano con las contrapartes del programa, pero sobre todo con las comunidades que se encuentran en las áreas de intervención, para empezar con un proceso de desarrollo de capacidades que ha sido bastante transversal y generar un camino hacia poder medir los indicadores, hacia poder construirlos y también hacia generar acciones que sobre todo sean sostenibles. ¿Cómo fue este proceso? Primero se analizaron los servicios ecosistémicos que estaban en cada uno de los territorios, específicamente en nuestro caso el ecosistema manglar. Después se identificaron las diferentes presiones climáticas, sociales y ambientales que tenían estos ecosistemas y que realmente hacían que el elemento de análisis no pueda brindar sus servicios ecosistémicos de manera completa. Luego se generaron medidas de adaptación al cambio climático, medidas EVA, y aquí se generaron ciertas hipótesis de adaptación, que son en nuestro caso, en nuestra área de intervención, las cuales van a ser medibles y son las que nos permiten ver si vamos yendo por el camino correcto. ¿Cómo lo hicimos? Un poquito más a detalle. En el ecosistema manglar, pues ustedes ya saben que existen varios servicios, los servicios de provisión, los servicios de regulación, los servicios de soporte y los servicios culturales. Y todos estos no tendrían ningún valor si lo hacemos desde escritorio, si lo hacemos desde la asistencia técnica, pero se los hizo desarrollando un proceso de capacitación específicamente con las comunidades, donde el tema de sensibilización y el tema de conocer cuáles son los valores en cada uno de los ecosistemas fue muy claro. Es así que lo que ustedes ven aquí en la lámina son palabras de las mismas comunidades, de los mismos usuarios de este sistema, donde nos dice que realmente el manglar les provee de alimentos y esos son peces, son moluscos y son crustáceos y como ya vamos a ver en la siguiente lámina, por las presiones ambientales y climáticas que existen y en muchos lados también presiones sociales ya no están dando su función principal, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en todos los temas de regulación de servicios de regulación, donde las mismas comunidades y los mismos actores locales se dan cuenta de que si el manglar no está bien concebido, si no está bien mantenido, si su calidad ya no es óptima, pues los eventos extremos como inundaciones y tormentas y gran defoliación de los árboles afectan fuertemente a las comunidades y estos después se derivan en varios impactos para sus medios de vida. Después de tener mapeado, por decir así, y sensibilizado todo lo que son los servicios ecosistémicos dentro del manglar, continuamos a analizar
¿Cuáles son las principales presiones climáticas y sociales que se ven en el ecosistema y que hacen que realmente exista una pérdida de la funcionalidad del mismo? A nivel de presiones climáticos, mediante talleres participativos con las comunidades y con los actores a niveles locales, se identificaron que sí, en la zona específica teníamos un aumento de temperatura, había un incremento de eventos extremos, había una alteración del régimen de precipitación y se sentía, no está muy confirmado científicamente, pero que existía un aumento del nivel del mar. A nivel de las presiones sociales y ambientales, nos dimos cuenta que los manglares en los últimos años, específicamente los que estábamos estudiando, habían modificado lo que tenía que ver con sus rondas hídricas. ¿Y por qué era esto? Realmente porque el manglar estaba cerca de una zona, de una ciudad, y pues se iban construyendo sobre los caudales que iban alimentando al manglar, y esto había modificado las rondas hídricas, es decir, el flujo del agua ya no era el mismo. Había pérdida de la cobertura vegetal. Si bien aquí en Ecuador no es permitido talar el manglar porque está dentro de un área protegida, sí existía tala de manglar de una manera no indiscriminada, pero que realmente tenía un efecto en la calidad y en la cantidad de los árboles que estaban en el ecosistema. También se habían disminuido de áreas de manglar, es decir, se habían cambiado las áreas de manglar con una mayor presión acuícola, específicamente creación de camaroneras y también creación de chameras, ¿no? Que son dos especies muy rentables y que utilizan los servicios ecosistémicos de manglar, pero que no existe una valoración hasta el momento. Y finalmente, por la cercanía del manglar hacia ciudades, pues estos tenían grandes aumentos de sedimentos y también mucha contaminación que existía en el territorio. Todo esto nos llevaba a ver algunos impactos de cómo estaba impactando no solamente en la calidad del ecosistema ni en los servicios que se estaba brindando, pero sí estaba impactando en el medio de vida de las comunidades. Por ejemplo, ellos decían que por el aumento de temperatura, pues la concha, que es un molusco que se obtiene del manglar, ya no estaba al mismo nivel de antes. Ahora se necesitaba, la concha se hundía mucho más hacia lugares mucho más fríos, ¿no? O que realmente a veces cuando había gran precipitación y ellos iban a conchar, la concha ya no duraba tanto, es decir, que el ciclo de vida de la concha se veía mucho más afectado. También así todos los temas de reproducción de las diferentes especies dentro del ecosistema. Entonces, si bien el manglar había perdido una funcionalidad y se estaba degradando y no evitaba o no nos ayudaba hacia eventos extremos, también esta falta de funcionalidad del ecosistema, de que el ecosistema no esté sano, tenía implicaciones directamente en el medio de vida de las comunidades. Paralelamente, se estimó realmente la vulnerabilidad. Esto lo hicimos de una manera no científica, es decir, no se desarrollaron grandes mapas de vulnerabilidad con datos del INAMI, que es nuestro Instituto Meteorológico aquí en Ecuador, sino se crearon algunas preguntas orientadoras y se definieron algunas variables, lo cual también permitió analizar la capacidad adaptativa de las diferentes organizaciones que estaban asentadas en el entorno del ecosistema. Y nos dimos cuenta realmente que existe una alta vulnerabilidad, sobre todo de las comunidades que están asentadas alrededor del manglar, del ecosistema, y sobre todo porque el nivel de impacto que da hacia los medios de vida, hacia la protección frente a eventos extremos, es alto. Entonces, realmente estas comunidades son mucho más vulnerables de las que se pueden encontrar, por ejemplo, en la misma zona costera, ¿no? Analizando cuáles eran los eventos que estábamos chequeando. Después de esto, cuando ya teníamos un análisis bastante completo de cuáles eran los riesgos climáticos, las presiones ecológicas, de cuáles eran los servicios ecosistémicos que se estaban dando, de cuáles eran las comunidades mucho más vulnerables, pues se desarrollaron medidas de adaptación al cambio climático. Y algo aquí que se lo hizo muy de cerca fue generar ciertas hipótesis de adaptación que luego nos están permitiendo monitorear los indicadores. Lo que se desarrollaron fueron, aquí ustedes pueden verlos en la lámina, varios indicadores, varias acciones, por ejemplo, a nivel de los gobiernos provinciales y gobiernos municipales que trabajan en la zona, pues se trabajaron 2 indicadores para trabajar directamente con ellos. A nivel de las comunidades, se desarrollaron también 2 indicadores relacionados con el aumento de capacidad adaptativa y que vayan de manera directa con sus medios de vida.
Y a nivel de los ecosistemas se desarrollaron tres indicadores para trabajar con el ecosistema manglar y mejorar los servicios que se estaba proveyendo. Aquí les voy a mostrar unos poquitos ejemplos de cómo hicimos los indicadores y de cómo fueron las diferentes hipótesis. Por ejemplo, para el tema de los ecosistemas, y esto los estamos trabajando todavía, se tiene que hasta junio del año que viene, pues se han tenido o se van a reforestar 10 hectáreas de manglares, esas han sido restauradas con una participación de los actores locales, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que tenemos aquí? ¿Cuál es lo que estamos midiendo? Que la restauración del manglar mejora la prestación de servicios ecosistémicos y disminuye la vulnerabilidad de las comunidades. Con esto podemos vincularlo con el análisis realizado de manera anticipada, ¿no? Entonces decimos que realmente son comunidades que están asentadas en zonas vulnerables, que son altamente dependientes de la provisión de servicios que nos brinda el manglar y que se necesita restaurar el ecosistema para poder mantener los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son algunas de las actividades que se crearon? Pues se estableció un vivero, como ustedes pueden ver aquí en las fotos, aquí pueden ver realmente desde cuando estábamos el vivero en cero, cuando fueron creciendo las pequeñas plantitas y al final ya cuando estas fueron trasplantadas hacia el mangle. Se generaron muchos talleres de capacitación con las comunidades y con los actores locales sobre los impactos del cambio climático en el ecosistema. Se hicieron días de campo con las mismas comunidades para, y ustedes pueden ver acá una fotografía donde tenemos días de campo, por ejemplo, con las mujeres. La participación en esta comunidad fue una comunidad que está liderada 100% por mujeres. Aquí tenemos también autoridades, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, tenemos autoridades del municipio, autoridades de la prefectura, y con todas ellas he trabajado en los diferentes días de campo. Y se hizo una restauración del manglar. Ahora recién hemos logrado restaurar 2 hectáreas, las cuales están en camino. Y bueno, pues estamos monitoreando y estamos dando el seguimiento para ver cuál es el nivel de vida de las plantitas, ¿no? Con las comunidades también se trabajó fuertemente en analizar y en recolectar el propágulo. Aquí el Ministerio del Ambiente y sobre todo el área protegida tuvo un rol principal, pues ellos son quienes están a cargo del área y son los quienes han guiado en cuándo el propágulo está maduro, cuándo tiene que ser recolectado, cómo tiene que ser trasplantado, cómo tiene que ser manejada en sí la semilla para que la tasa de mortalidad no sea grande. Este es un ejemplo de una de las actividades que hemos hecho para manejar el tema del ecosistema. ¿Qué es lo que se ha trabajado a nivel meso? Pues han desarrollado algunos indicadores donde se inserte directamente el enfoque de adaptación al cambio climático en la planificación local. Desde los actores que fomentamos cambio climático, que trabajan cambio climático aquí en Ecuador, se piensa que realmente el cambio climático no puede ser trabajado como un tema externo. Es decir, tenemos un tema de agricultura, pues se tiene que insertar los lentes climáticos en este proceso de agricultura. Se tiene temas de salud, pues se tiene que trabajar como un elemento adicional el tema de cambio climático. No puede ser concebido como un efecto completamente aparte, porque si no, los actores locales, por ejemplo los municipios, no lo toman en serio, es decir, lo trabajamos como un documento aparte, como una iniciativa ambiental, como una iniciativa del Ministerio del Ambiente, pero realmente no se lo vincula con las acciones de desarrollo. Es por esto que dentro del municipio de Esmeraldas, que era nuestra parte local, se tenía algunas iniciativas. La una fue desarrollar un plan de cambio climático específicamente que fue aprobado el año pasado en diciembre, pero sobre todo incluir en su planificación local. Aquí en Ecuador existe una herramienta que se llama Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que tienen que sacarlo todos los diferentes municipios, que tienen que sacarlo todos los diferentes prefecturas, incluir aquí en este documento los lentes climáticos, es decir, si los municipios tienen que hacer pues su restauración de vía, que se analicen si los elementos con los que están restaurando las vías pues son mucho más accesibles al tema de cambio climático, son mucho más resistentes a altas temperaturas, van a resistir mucho más al tema de la gran precipitación que existe. Eso fue como se lo trabajó, y con eso se logró también tener su plan de cambio climático. En este rato el municipio en Esmeraldas es uno de los primeros que lo ha tenido, está ya aprobado por el Ministerio del Ambiente, y este plan de cambio climático continúa dando acciones a nivel de asistencia técnica, es decir, no es solamente un documento bonito con lindas fotos que está escrito como una estrategia, no, sino que son
iniciativas tanto de mitigación como de adaptación basada en ecosistemas que luego aterrizan en territorio y que son articuladas directamente con el financiamiento a nivel local. ¿Qué fue lo que se hizo acá? También se generó una hipótesis, como ya les dije, donde decimos que realmente el enfoque de trabajo es trabajar o incluir cambio climático en los instrumentos de planificación local para así mantener y mejorar los ecosistemas, ¿no? Y lo incluimos de una vez directamente hacia el financiamiento del municipio. Algunas actividades claves que se han hecho en todo este proceso han sido las capacitaciones. Y realmente creemos que obviamente no podemos medir el tema de capacitaciones hasta que los municipios o las comunidades o las autoridades vayan y lo den uso. Pero sí se ha visto una gran participación con equidad de género y también se ha visto una gran sensibilización sobre el proceso. En este momento las autoridades locales y las comunidades ya conocen de qué se trata el tema del cambio climático y ya a veces no lo dirán con esa palabra específicamente técnica, ¿no? No nos van a decir es que existe mucha más radiación a las 12 del día o mayor precipitación, pero sí nos cuentan que sí ha existido cambios, por ejemplo, en la lluvia, que ahora lo que está pasando con sus conchas, lo que está pasando con sus cangrejos, y lo atribuyen directamente hacia una mayor precipitación o hacia una mayor temperatura. Entonces creemos que sí, que las capacitaciones han sido efectivas, que el proceso de asistencia técnica articulado desde el nivel nacional con el Ministerio del Ambiente, con los municipios, con la cooperación internacional, en este caso la GIZ, con las universidades y sobre todo con las comunidades, ha dado sus resultados. Este es un proceso que se está construyendo recién, pero que bueno que se muestra que ya tienes algunas cosas que cosechar, ¿no? Eso aquí yo les he puesto como unos dos ejemplos de cómo se han construido los indicadores para todos los que yo les comentaba aquí, donde ustedes ven la lámina, que fueron 2 indicadores a nivel meso, 2 indicadores a nivel de las comunidades y 3 indicadores a nivel de ecosistemas, pues se desarrollaron de la misma forma. Ustedes tienen para cada uno de esos indicadores, hipótesis, actividades. Se levantó también línea base y estamos construyendo las diferentes fuentes de verificación para poder monitorearlo de manera muy participativa. ¿Cuáles han sido uno de los principales retos que hemos tenido en el desarrollo de todo este proceso? Uno de los primeros ha sido la falta de claridad para la implementación de los conceptos. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué significa esto? Falta de claridad. A veces es muy simple hablar de temas de cambio climático, hablar de vulnerabilidad, hablar de sensibilidad entre las personas de la academia o entre las personas de asistencia técnica o entre las personas de los ministerios. Pero cuando ya llegamos hacia las comunidades tenemos un reto entre pasar del concepto técnico a pasar a conceptos mucho más comibles, por llamarlo así, y mucho más vivibles por la gente de la comunidad, e implementar acciones de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas que realmente sean útiles para las personas de la comunidad. Es decir, cuando hablamos de desarrollar medidas de adaptación, siempre pensamos en conservar los ecosistemas, pero también tenemos que pensar que una de esas, de la conservación de esos ecosistemas, es seguir brindando servicios hacia las comunidades y mantener los medios de vida que existen en los territorios que están ahí, que existen en las personas. Entonces, esto realmente fue un reto, porque no era solamente hacer el espacio menos vulnerable, sino trabajar con las comunidades y que éstas sean menos vulnerables y que puedan transmitir sobre todo el conocimiento. Las comunidades son en este momento quienes tienen a cargo los viveros, obviamente con asistencia técnica, con apoyo financiero y con acompañamiento de los sectores locales, pero realmente son las comunidades las que los manejan. Entonces, si no logramos transmitir por qué es importante restaurar el ecosistema y lo mantenemos solamente en un nivel muy científico, pues no logramos realmente un impacto. Otro de los retos ha sido el tema de largo plazo, porque como ustedes ya saben, las acciones de adaptación es muy de largo plazo, es decir, nuestro programa va hasta cierto año, el Ministerio del Ambiente continuará su política, pero sobre todo tiene los resultados de que el manglar, de que la planta de manglar, la que yo les mostraba aquí, de la que fue trasplantada esta, no se haya muerto, siga manteniendo el ecosistema y realmente sea útiles, quienes lo van a ver van a ser las comunidades. Ahora todavía estamos viendo cómo monitorearlo, es decir, cómo ver realmente que cada una de las plantitas tenga una tasa de mortalidad muy baja, cómo seguir manejando el vivero y cómo tomar algunas fotografías con drones para mostrar en algunos años, 5, 10, 15 años, que esto tiene sentido y que realmente la iniciativa de restauración del ecosistema con las comunidades y con los actores locales ha sido un éxito. Como ustedes saben,
al menos las especies que tenemos acá, pues crece con muy poquito. Entonces estamos valorando todavía ver cuánto tiempo necesitamos para esto. Otro tema que es un reto aquí en la media adaptación basada en ecosistema es las presiones y los factores no climáticas. Si bien podemos ir monitoreando y podemos desde la parte ambiental tener cuáles van a ser los escenarios climáticos, cómo van a ser los modelos, tenemos que también analizar cuáles son todas las presiones que tiene el ecosistema y en las cuales no son solamente climáticas. Es decir, si tenemos mayor producción acuícola, mayor producción de peces, de chames, esto genera una presión. ¿Y cuáles van a ser los efectos en nuestra restauración del manglar? Si la ciudad sigue creciendo de una manera no ordenada, esto va a llenar mucha más contaminación. Y como ustedes sabemos, siempre la contaminación va a los ríos o los desechos van a los ríos, en este caso va al manglar. Entonces, ¿cómo esto va a afectar nuestra restauración del ecosistema? El tema de datos es también un reto. Pues si bien Ecuador ha generado y el Ministerio del Ambiente ha liberado un gran proceso de generación de información meteorológica, de tener modelos, de tener proyecciones, muchas veces a nivel local pues tenemos vacíos que tienen que ser llenados. Entonces el reto es cómo tener datos que sean de calidad y que sean oportunos. La incertidumbre, pues sí, es uno de los gran retos. Tenemos modelos, tenemos proyecciones climáticas y sabemos que todo esto va a continuar. Y la falta de una métrica común también puede ser un tema de aquí, ¿no? Que puede ser un tema que esté funcionando. ¿Me escuchan? Lili, ¿estoy conectada todavía? ¿Estoy Sí, conectada? sí, ¿Sí? sí, Ok, confirmo. perfecto. Estamos conectados. Sí. Pensé que algo me había pasado. Entonces, estos fueron todos los principales retos que estábamos viendo. Pero, ¿qué fue también los factores de éxito y algunas recomendaciones para cuando se desarrollen en programas de adaptación o medidas de adaptación basadas en ecosistemas con varios niveles? La primera fue tener una línea base clara, ¿no? Cuando hablábamos simplemente de restauración de manglar, sabíamos que era un tema muy complicado y todavía estamos viviendo con esto. Es decir, ¿qué es lo que vamos a monitorear en una restauración de manglar? Aquí la recomendación es definir indicadores fuertes, es decir, no podemos, yo veía el ejemplo de Paul que nos está revisando todo el tema de la calidad del ecosistema, pues sí, también en algún momento queremos monitorear cómo ha mejorado nuestra calidad del agua aquí, pero realmente lo que estamos monitoreando en este momento son el número de comunidades que están interviniendo en el proceso, los números de procesos de capacitación que estamos desarrollando, el número de hectáreas a ser reforestadas, el número de mujeres que están involucradas en este proceso y sobre todo líderes y cuáles son los grupos vulnerables, ¿no? Aquí en Ecuador existen concesiones a los temas de los manglares, entonces, ¿cuántas de estas concesiones que está dada hacia las comunidades puede ser factible restaurarlas? ¿Y en cuáles espacios no es factible la restauración? Porque también hay mucha duda sobre si intervenir en el ecosistema pues es algo efectivo, es algo eficiente. Aquí hemos tenido grandes foros de discusión sobre cómo hacer una restauración del manglar, sobre cómo trabajarlo exactamente, ¿ya? No duplicar espacios de monitoreo e intervención a los sistemas que ya están intervenidos, desarrollar un sistema de construcción y monitoreo con actores claves y sobre todo encaminarlos no solamente hacia un sistema de monitoreo, sino también hacia procesos de desarrollo de capacidades y tener sumamente claro cuál es el contexto de adaptación local y cuál es la teoría de cambio que nosotros queremos lograr, a dónde queremos intervenir específicamente, ¿no? ¿Qué queremos lograr con esto? Eso es pues lo que quería compartirles a nivel de la experiencia que se ha desarrollado aquí en Ecuador, específicamente en un programa de cooperación de asistencia técnica donde tenemos algunos socios, que es Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura, y pues bienvenido para cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por compartir con nosotros la experiencia tan interesante del estuario río Esmeraldas en Ecuador.
Fue interesante de aprender de ustedes y de su experiencia, cómo se han desarrollado los indicadores a diferentes niveles, cuáles han sido los retos y los objetivos específicos. Y bueno, tenemos muchas preguntas, especialmente sobre ese tema. Ahora es un gusto para mí de abrir la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría empezar esta sesión con primero unas 3 preguntas para Paul y después voy a dar la palabra a Araceli con 3 preguntas para ella y así vamos siguiendo respondiendo a las preguntas de los participantes. Entonces, primero voy a leer 3 preguntas destinadas para Paul. Una de las preguntas es de César Silva. ¿Cada qué tiempo se mide el caudal que se mencionó en en su presentación? También tenemos una pregunta de Walter López. ¿Los monitoreos se realizan en época de lluvias o de estiaje? Esto permite realizar comparaciones. Es una pregunta. También se desarrolló una discusión interesante sobre qué tipo de comparación se tiene en consideración también en la presentación. Y una otra pregunta sería por Miley. Bueno, en estas zonas se han considerado la implementación de sistemas de producción que contemplan la combinación de silvopastura. Bueno, estas son unas 3 preguntas para Paul. Voy a darle la palabra ahora y vamos a seguir con las próximas preguntas también. Un momento, por favor. Sí había estado leyendo las preguntas. A ver, en el caso del caudal, no es un monitoreo constante que tenemos. Eso también había olvidado mencionarles en la presentación. Estos equipos, los pluviómetros que tenemos instalados y los sensores de caudal, tienen una capacidad de almacenamiento, ¿no? Que dependiendo de los intervalos en que pongamos para la toma de datos, sería esta capacidad. Lo que tenemos, los pluviómetros nos toman datos cada 5 minutos. Ya sea, cada 5 minutos está grabando los datos y esto nos permite que la memoria dure aproximadamente entre 100 a 120 días, ¿no? Depende de la cantidad de lluvia. Y bueno, entonces cada 3 meses es lo que nos hemos propuesto y lo estamos haciendo así hasta lograr ir a bajar los datos. Ir a bajar los datos y descargarlos, y estos datos se almacenan luego en una computadora y se procesan. En el caso de los pluviómetros es cada 3 meses. En el caso de los sensores de caudal también, ¿no? Cada 3 meses. En este caso ahí el intervalo son cada 30 minutos que estamos viendo el caudal, ¿no? y registrando los datos de volumen de agua. Bueno, esto está constante, ¿no? Y en el caso de la otra pregunta que tiene que ver con el monitoreo de la calidad de agua, sí, lo hemos establecido así para poder ver, qué diferencias pudieran presentarse, ¿no? En el caso de una época cuando hay ciertamente abundante lluvia. Si bien es cierto, como lo leí en algunas preguntas, esto puede tener un sesgo por la cantidad de agua y que esto puede ser diluir, ¿no? Los contaminantes. Eso sí, pero igual seguimos encontrando que en las zonas, en las partes más bajas, ¿no? Que es lo usual y lo que podíamos predecir, ¿no? Siempre encontramos contaminación, ¿no? En las zonas que están productivas o en las zonas que están las vertientes que vienen después de las zonas ya pobladas, ¿no? Donde se vierten obviamente todos los desechos y muchos otros contaminantes a los cuerpos de agua, ¿no? Y donde siempre hemos encontrado buena cantidad de agua, sea época
estiaje, o sea, en época de lluvia, es en los bosques y en las zonas que están muy cercanas a zonas naturales como bosques y páramos. Sí, bueno, no lo hacemos en este caso de la calidad de agua constantemente porque esto implica sí algo manual, el uso de equipos y el análisis de muestras, ¿no? En laboratorio. Entonces, obviamente, hacerlo con más frecuencia implicaría mucho más gastos, que obviamente esos gastos van a ser asumidos por el fondo del agua. En el caso de la producción, si es que hay combinación, ¿no? En la producción de silvopasturas, sí, o sea, hay una, en este caso, una combinación, ¿no? Y eso se hace de acuerdo a la algo bastante importante para nosotros es definir con el mismo beneficiario, ¿no? En este caso la familia y la comunidad, qué es lo que quiere producir, cuáles son sus necesidades, ¿no? Si es que son las silvopasturas, si es que es solamente el forraje, o si es que es agropasturas o agrosilvopasturas. Entonces, el otro aspecto también importante es la aptitud que tiene el suelo. La aptitud que tiene el suelo, ¿no? Si es que es un suelo que obviamente es apto para hacer determinada actividad, ¿no? Silvopastura, reforestación o agropastura, entonces se implementa, ¿no? Y eso es algo que obviamente se ve en campo, ayuda a poder sincerar y poder hacer un análisis ahí mismo con la familia beneficiaria y poder estar claros en que lo que se va a implementar es algo que les va a beneficiar a ellos, ¿no? Entonces, las decisiones son para eso, ¿no? Y algo que olvidé comentarles es que los proyectos que se implementan con los fondos, el fondo del agua Quirós, son básicamente diseñados por la comunidad. Ellos priorizan actividades, la Secretaría Técnica con las áreas técnicas de los municipios ayudan a priorizar, ayudan a hacer una reflexión y a elaborar estas propuestas que son bastante sencillas. Hay un módulo y que luego son presentadas al fondo, el fondo evalúa y luego se aprueban y se financian, ¿no? Ahora estamos trabajando solamente con 5 comunidades, implementando un proyecto por año, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo en estos 3 años de implementación del Fondo del Agua. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por las respuestas a las preguntas, Paul. Hemos recibido más preguntas, entonces ahora voy a seguir con 3 preguntas para Araceli y mientras también vamos a tener varias preguntas más para Paul. Entonces, un momento. Aquí van 3 preguntas para Araceli. Vienen 2 de cuales por parte de César Sotomayor Calderón. ¿Cómo se garantiza que las plantaciones masivas tengan prendimiento después de un año y garanticen su crecimiento? Así como hay una otra pregunta sobre la capacitación que se mencionó en la presentación. ¿Son capacitaciones convencionales, tipo como profesor-alumno, o existen herramientas innovadoras de transferencia tecnológica o asistencia técnica que se han tomado en cuenta en el proyecto? Una otra pregunta para Araceli es de Giancarlo Franco. ¿Qué estrategia de involucramiento se recomienda? Bueno, voy a aprovechar para una pregunta más por parte de Walter López. ¿Existe algún mecanismo para evaluar
el grado de compromiso e involucramiento de la población local con fines de sostenibilidad. Entonces, doy la palabra a Araceli para poder responder a estas preguntas. Gracias. Ok, Lili, muchísimas gracias. A ver, estaba revisando las preguntas y en efecto, cuando hablamos de restauración de ecosistemas y cuando hablamos de manglares, una de las principales dudas es la sostenibilidad. Y coincido con muchos de ustedes cuando dicen que el programa tiene su tiempo de implementación y luego se va, y los fondos estatales también se limitan, y eso es completamente cierto. Sí ha pasado mucho, no diría que solamente en Ecuador, sino a nivel de toda Latinoamérica. ¿Cuál fue la diferencia aquí para generar sostenibilidad e involucrar y desarrollar procesos de capacitación? Que está anclada, la iniciativa está anclada a un documento, que es el PDOT, que es necesario que todos los municipios de Ecuador y las prefecturas lo desarrollen para que el Estado les dé su recurso para implementar actividades, es decir, para que el Estado les pase su asignación presupuestaria. Cuando yo les decía y les mostraba un indicador que hablaba de desarrollar planes de cambio climático, y luego este plan de cambio climático terminaba en medidas de implementación, pues este plan de cambio climático está anclado al PDOT. Entonces, de esta forma, de alguna manera podemos asegurar una sostenibilidad a nivel técnico, a nivel financiero y también a nivel de monitoreo, porque el municipio, cuando quiera volver a agarrar sus recursos el siguiente año, pues va a tener que demostrar que implementó acciones. Esto con el tema de sostenibilidad. Con el tema de capacitación, los métodos no fueron ni con PowerPoint ni con tarjetitas, no, los métodos fueron directamente en el ecosistema, es decir, ustedes tenían ahí una foto donde toda la gente estaba llenando fundas. Pues un día nos fuimos hacia una parte de la isla, hacia una parte del manglar, para que los técnicos del Ministerio del Ambiente nos digan cómo tenía que llenarse las bolsas con el sustrato, cuáles eran las características que ese sustrato tenía que tener para que pegue la plantita, para que la semilla sea puesta, para que el propágulo no se mueva. Fue una manera muy didáctica, fueron escuelas de campo, fueron días de campo. Tal vez realizamos unos 3 talleres de capacitación, sí, con técnicos del Ministerio del Ambiente, con técnicos de los municipios, en unos talleres como los conocemos. Pero la mayor cantidad de capacitaciones fueron in situ. Íbamos todas las personas ahí, agarrábamos la pala, llenábamos las bolsas, agarrábamos el agua. Cuando llenamos, por ejemplo, todo el tema de cómo mojar las plantas, cuál nos funcionaba mejor, ¿no? Si teníamos viveros a la ras de la tierra y poníamos arriba las plantas, o teníamos viveros hundidos, que después, cuando había crecimiento de manera del manglar, se mojaban solos. Todo esto fue construyéndose participativamente, lo cual también creemos y estamos convencidos de que existe un nivel de apropiación de parte de la comunidad, porque el vivero no está en un territorio del Ministerio del Ambiente ni en ningún espacio del municipio. El vivero está implementado directamente en una comunidad y son las señoras de la comunidad las que lo están cuidando, ¿no? Entonces sí creemos que funciona. Y es un learning by doing, como alguien lo dijo ahí, es aprender haciendo, ¿no? Y te da una mayor apropiación, porque no es que viene el técnico que lo sabe todo desde la capital a enseñarle al que está en el territorio, no. Muchas veces la misma gente de la comunidad, o sea, hay un tema ancestral en el tema de ecosistemas muy fuerte. Y la gente de la comunidad sabía, por ejemplo, cuándo recolectar un propágulo, sabía qué tipo de nangle era el más sensible y sabía que realmente plantitas pues no podían sobrevivir porque ya les veía las características físicas. Eso con el tema de capacitación. Alguien preguntaba sobre restauración masiva. No fueron restauraciones masivas. En este momento tenemos un vivero, no recuerdo específicamente el número de plantas, ya lo voy a revisar en mis notas, pero hemos logrado restaurar recién 2 hectáreas, ¿no? No hemos hecho grandes restauraciones que pueden verse con fotos satelitales, no. Son pequeñas hectáreas, sobre todo para probar si es que esto funciona, porque también recordemos que en todo lado los recursos siempre son limitados y la tasa de mortalidad, sobre todo en manglares, puede ser alta, ¿no? Entonces no son restauraciones masivas. Me parece que había otras sobre la vinculación con las poblaciones, pues creo que ya los comenté. Cómo se relacionan los diferentes niveles, los diferentes resultados con el programa en sí. Tienes nuestra forma de trabajar y nuestra forma de desarrollar la intervención fue con medidas hacia cada una de las necesidades en las áreas de intervención y sobre todo con cada uno de los sectores. Es
Es decir, si queríamos trabajar con la comunidad, necesitábamos poder mantener sus medios de vida y poder desarrollar ahí temas de capacitación y poderles mostrar que el trabajar en adaptación al cambio climático, en adaptación basada en ecosistemas, realmente son temas útiles, ¿no? Si queríamos trabajar con el gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas, tendríamos que hacer que su PDOT sea mucho más atractivo y que puedan obtener recursos extras del Estado con un plus adicional, que fue esto, incluyendo los temas de cambio climático. De esa manera se trabajaba con las comunidades y con las poblaciones. Había otra pregunta sobre que las medidas EVA son realmente generales. Cuando uno empieza a trabajar en cambio climático, uno espera tener iniciativas completamente innovadoras, completamente nuevas. Y el cambio climático no es esto. En algunos casos sí, por ejemplo, en algunos casos muy específicos, pero realmente el lograr que las acciones de desarrollo incluyan los temas de cambio climático es cuando se puede trabajar con temas de sostenibilidad. Es decir, yo he trabajado mucho en el sector agrícola y mis colegas de agricultura me decían, pero eso lo hemos hecho toda la vida. ¿Cuál es la diferencia ahora con el tema de cambio climático? Es el tema del enfoque. Realmente utilizar, por ejemplo, los ecosistemas para que mejoren sus servicios ecosistémicos, analizar cuáles son las tendencias climáticas, cuáles se convierten en amenazas y cuáles van a ser los modelos que van a permitir a todos los actores, no solamente Cooperación Internacional o Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Finanzas, sino que van a permitir a todos los sectores públicos, privados, actores de desarrollo, a que sigan desarrollándose y a que sigan obteniendo sus objetivos mayores. Creo que ese es el principal reto. Lili, me parece que hay otra pregunta más sobre los niveles de coordinación, o no recuerdo bien cómo era. ¿Aló? Sí, Araceli. Sí, yo Sí. creo que diste la mayoría de las preguntas. Justo había una pregunta sobre cómo se relacionan las diferentes como actividades y indicadores en el proyecto. Aquí hay una más de José Vicente. ¿Cuál es la relación de los indicadores identificados y el marco orientador, presión, estado, respuesta de la OCDE? ¿De la Esta OSDE? pregunta entiendo que es sí. Tendría que revisarlo, pero realmente, mira, lo que tratamos de hacer en todo este proceso fue generar acciones de adaptación para disminuir la vulnerabilidad del ecosistema, para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y aumentar los temas de capacidad adaptativa mediante la intervención, ¿no? Manejarlo desde una manera transversal, desde el nivel nacional hasta el nivel local, que tenga temas de sostenibilidad con una gran apropiación de la comunidad y los gobiernos autónomos descentralizados. Específicamente sobre la respuesta del PER y del OCDE, si quieres te la leo, la reviso un poquito más y te la puedo contestar después. Muchísimas gracias, Araceli. Entiendo que respondiste a todas las preguntas por parte de los participantes. Entonces, muchísimas gracias. Si tenemos otra pregunta, por favor, no respondidas, por favor, a los participantes de escribir de nuevo. Mientras, muchísimas gracias, Araceli. Tenemos algunas preguntas más para Paul, entonces voy a darle la palabra. Un momento. Aquí tenemos una pregunta por parte de Arturo Lázaro. La pregunta era muy relacionada a las respuestas que ya dio en su primera parte de la discusión. La pregunta es que ha duda cómo podríamos controlar el factor acceso y cómo limitaríamos el sesgo de la información en caso exista dicha dificultad que se estaba mencionando anteriormente. Tenemos una pregunta por parte de Percy Fernández. ¿Se debe contar con zonas ecológicas y económicas a nivel de zonificación cuando se trata de desarrollo de los indicadores y torneos? Y tenemos una pregunta por parte de Olga Beltrán. Si se tiene una línea de base de recurso hídrico de la cuenca, ¿en cuánto se incrementó con la ejecución del programa de deforestación y de las demás medidas? Entiendo que se mencionó en la presentación. Y una pregunta más
sería si hay datos de la evapotranspiración del bosque, si se ha tomado en cuenta. Aquí, sí, y una pregunta más por parte de Gino Díaz. ¿Cómo fue el proceso de internalización para que funcione el Fondo Quiros? Entonces aquí te doy la palabra, Paul. Muchísimas gracias. Ya, sí, gracias. A ver, bueno, y esta pregunta que hice sobre cómo podríamos controlar el factor de acceso y cómo limitaría el sesgo de la información en caso existiera. Bueno, en este caso, y hay otras preguntas más anteriores que hablan de los históricos. Bueno, para empezar, en este caso, en la cuenca alta donde estamos haciendo el monitoreo hidrológico, no exactamente los ecosistemas de páramos por encima de los 3.000 metros. No tenemos históricos, no solamente hay algunos datos bastante antiguos, pero que mayormente son de extrapolaciones, ¿no? o de estaciones bastante cercanas, pero no exactamente en el lugar donde estamos, ¿no? Y la red de hidrometeorología y de meteorología que maneja el Cenami están por debajo de los 2.000 metros, entonces tenemos ahí un vacío, ¿no? De data, de equipos en esas partes bastante altas, ¿no? Que son los ecosistemas andinos. Entonces hemos partido básicamente de cero, ¿no? Teniendo sí de base algunos otros estudios, ¿no? En otros países, pero no necesariamente son iguales, ¿no? Solamente sirven como referencia para ver tendencias o máximas y mínimas en páramo, ¿no? Pero aquí básicamente estamos generando información nueva y para nosotros muy valiosa, ¿no? De cuánto es la cantidad de lluvia y el caudal exactamente en esos ecosistemas, ¿no? Entonces nos ha servido y son equipos de monitoreo bastante buenos y relativamente accesibles, ¿no? De un costo no muy caro y que gracias al apoyo de la cooperación y también al compromiso de la misma comunidad los estamos manteniendo allí en los sitios para que sigan cumpliendo su función, ¿no? Entonces no ha habido, digamos, una información histórica o el acceso a información no ha sido digamos el ideal, ¿no? Para poder tener mayor data más antigua. Ahora, el monitoreo de caudal o de calidad, en el caso de calidad de agua también, ¿no? Hay un monitoreo que hace el ANA, pero también está en partes bajas, no llega a zonas muy altas, entonces no tenemos datos, ¿no? Que ellos vengan monitoreando, ¿no? Pero sí en las partes más bajas, ¿no? Que sirven también de referencia, pero no exactamente en la punta alta del río Quiro, que es nuestro objetivo. Bueno, sí, la línea base la hemos establecido a raíz de la implementación del mecanismo, ¿no? El mecanismo empieza a funcionar en mayo de 2014, ese año implementamos acciones y en 2013 tomamos datos, los datos en los 4 indicadores, ¿no? Entonces esa es nuestra línea base de referencia, ¿no? Les puedo decir que en el caso del caudal y de calidad de agua hemos venido tomando en estos 3 años de implementación, no hemos visto, digamos, mayores cambios, ¿no? Sí, de los datos que hemos podido bajar en lo que va del año, en este 2017 obviamente hay una tendencia extraordinaria en la cantidad de lluvia, pero todos sabemos, no podríamos decir que es producto del fondo del agua, ¿no? Porque eso es un niño, es un fenómeno climático, ¿no? Entonces
hay también al momento del análisis ese sesgo, ¿no? Pero en los años anteriores, ¿no? Quitando este 2017, la tendencia se ha mantenido, ¿no? Y el flujo del agua también, ¿no? Se regula en las zonas más conservadas y como les expliqué, en las zonas que están en recuperación o que están con cierto impacto, hay una tendencia. Eso sirve para ejemplificar y de mayor respaldo hacia nuestros objetivos, ¿no? Porque vamos tanto para lo de la cuenca baja, los aportantes, esto es lo que queremos hacer, lo que debemos evitar y miren las diferencias, y para las comunidades en la parte alta también no paramos de pasar, y lo que va a seguir pasando, vamos a seguir perdiendo volúmenes de agua y vamos a seguir degradando el ecosistema si que no empezamos a hacer prácticas adecuadas para conservarlo. Bueno, de ser necesario una ZE, no, o sea, nosotros nos hemos adaptado a lo que teníamos, el proceso de ZE, gracias a Dios, acá en la región se empezó a implementar, casi fue la primera vez en Perú, donde se implementó la ZE y bueno, teníamos esa data, ¿no? La provincia de Ayabaca, donde estaba ubicada la cuenca de Quirós, también siguió el proceso, ¿no? De implementarlo, y esa data nos ha servido de referencia, pero sí coincidimos, bueno, y hay un comentario allí que sí necesitamos hacerlo a nivel de microzonificación, ¿no? Porque estamos hablando de zonas muy pequeñas que estamos reforestando, restaurando, recuperando, ¿no? del ecosistema. Entonces, para poder mostrar, nos hemos planteado que de aquí a 5 años poder hacer el análisis de cobertura vegetal, y ojalá esperamos que al 2019 en el análisis podamos ya tener algunas muestras de lo que se está ganando, ¿no? En recuperación de ecosistemas, ¿no? y a nivel de ojalá de comunidad, ¿no? Porque les hablé que estamos interviniendo en 5 comunidades, ¿no? Entonces poder tener esa data por comunidad y a nivel micro, ¿no? Con la mayor aproximación en metros que se pueda tener en la imagen satelital, ¿no? Y en el caso de la internalización del fondo, bueno, esto y también hay una pregunta asociada ahí que ha hecho Chepita sobre la transparencia, ¿no? Para mí, una de los mayores esfuerzos, ¿no? y de la mejor ganancia que hemos tenido es poder haber tenido un proceso bastante cercano, de mucho participación y diálogo y de compartir, ¿no? Ideales con los beneficiarios de la cuenca alta y los beneficiarios de la cuenca baja, ¿no? En todo el proceso hemos realizado reuniones, talleres con ellos, se han compartido, se ha diseñado el mismo fondo, se han diseñado los mismos objetivos, se ha diseñado el mismo mecanismo de participación, cómo es que debíamos invertir el dinero, ¿no? Entonces eso ha sido no algo diseñado o que ha venido de producto de una consultora o de algún documento que hemos recibido, ¿no? Sino ha sido plenamente diseñado con la participación de todos, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos también en algunos casos las malas experiencias de haber escuchado de una comunidad que quería recibir el dinero en efectivo, ¿no? Y eso nosotros ya lo habíamos decidido que solamente se iba a hacer a través de proyectos, ¿no? Y esos proyectos obviamente se traducen en actividades ya programadas, ya presupuestadas, ¿no? En ningún momento hablamos de poder dar el dinero de manera efectiva a la comunidad, que finalmente termina disolviéndose
en otros asuntos o en la directiva, ¿no? Y poder prestarse sí a otras cosas, ¿no? Entonces, han sido todo este proceso, todo este ciclo de reuniones ha sido bastante enriquecedor para todos, para conocernos, para poder manifestar nuestras preocupaciones y también nuestros intereses, ¿no? Y poder idear y poder crear estos mecanismos, ¿no? de seguimiento al fondo, ¿no? Porque estos proyectos que presentan las comunidades son revisados por la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica los presenta y los sustenta en una asamblea de los socios. O sea, son los mismos que aportan los que deciden si es que van a aprobar o no el proyecto y si se ajusta a lo que el fondo busca, ¿no? El fondo también obviamente tiene ciertas restricciones para los proyectos, es decir, hay 7 temas de proyectos que se pueden financiar, ¿no? No hay, por ejemplo, proyectos de temas educativos, solamente educación ambiental sí, pero temas de salud, por ejemplo, no, temas de arreglo de vías, ¿no? Sabemos que son necesarios, indispensables, ¿no? Que a veces tienen que ver mucho con la vida de la población rural, pero entendemos que también hay otras organizaciones o instituciones que tienen que velar por esto, ¿no? Como los municipios locales o los gobiernos regionales o el nacional, ¿no? Entonces, si el fondo ha sido creado para salvaguardar la conservación de un espacio natural para la provisión de agua, tenemos que apuntalar y velar porque esto sea así. Y bueno, y a fin de año, cuando se terminan los proyectos, hay una especie de audiencia pública, ¿no? Donde se presentan los resultados y donde participan el directorio, que son los donantes, el fondo y los beneficiarios, ¿no? Y ellos dan fe de lo que se está presentando allí, ¿no? Si se hizo y si no se hizo, por qué no se hizo. Entonces, esos son mecanismos bastante sencillos que hemos ideado para poder monitorear o darle cierta transparencia al fondo y también monitorear en el caso de estos 4 indicadores, ¿no? Que nos van dando cuenta de los impactos que va teniendo el fondo del agua. Eso es todo. Muchísimas gracias, Paul, por darnos más detalles sobre cómo han sido el monitoreo de los indicadores y tener en cuenta otros elementos de todo el proceso para el desarrollo del sistema de monitoreo y en general las actividades en el proyecto, ¿no? Que han tenido un involucramente alto de la comunidad, de la población, para garantizar una transparencia en la utilización del fondo agua. Bueno, con esto hay una pregunta muy específica, última pregunta por parte de Cynthia Benedus. Si Paul nos puedes compartir qué software de SIG se ha utilizado, y de allá, si hay otras preguntas, estaremos enviando los contactos de los ponentes de Paul Viñas y de Araceli Salazar Anton, por si acaso si queréis enviar preguntas específicas. Entonces voy a dar la palabra una vez más a Paul para que nos comenta en breve qué software de SIG ha utilizado, y de allá seguimos con el cierre del webinar. Sí, bueno, aquí no soy un experto en SIG, ¿no? Aquí en la Oficina de Naturaleza y Cultura tenemos una área especializada en SIG. Como entiendo, se usaron estas imágenes RAPI-8 y el software que usaron es el ArcGIS, ¿no? Para poder hacer el procesamiento y el tratamiento a estas imágenes de satélite que hemos manejado y que obtuvimos, ¿no?
caso fueron las mismas que usaron para el proceso de ZE, de Ayevaca, ¿no? Que las obtuvieron mediante un proyecto, ¿no? Compradas y rectificadas, tenían muy buena resolución y un mínimo también de interferencia en el caso de nubosidad, ¿no? Que es hasta donde he podido ver el tema más crítico para imágenes satélites en zonas andinas, ¿no? La mayor parte del tiempo está cubierto de nubes, ¿no? Entonces ese tema se pudo minimizar haciendo un tratamiento y una selección bastante óptima de las imágenes que se iban a adquirir, en este caso para la ZI, que las utilizamos para este procesamiento específico del fondo del agua. Eso es. Gracias por la aclaración, Paul. Bueno, con esto quiero agradecer a los dos ponentes, a Paul Viñas de Naturaleza y Cultura Internacional y de Araceli Salazar Anton de Procambio de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, para compartir con nosotros estas experiencias muy prácticas que nos han permitido aprender cómo poner en práctica la teoría que hemos aprendido en en este módulo 4 sobre monitoreo y evaluación para AVE. Aprovecho de anunciar, un webinar adicional que va a formar también parte del curso y es como un webinar hicimos como cierre para el curso. Es el webinar sobre la inversión pública y proyectos de adaptación basada en ecosistemas que será presentado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y también en este webinar vamos a discutir otras alternativas de financiamiento para adaptación basada en ecosistemas. El webinar será el 27 de septiembre a las 4:30 hasta las 6 en la tarde. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos a participar en el webinar. Vamos a enviar más información sobre el webinar y una invitación a cada uno de ustedes, cómo pueden acceder al webinar, y también de comentarle que como cada webinar vamos a tener la grabación, así como las presentaciones en la plataforma virtual. Bueno, con esto, muchísimas gracias a su participación. Ha sido un webinar, una discusión muy interesante con todas sus preguntas. Muchísimas gracias por ser tan activos también en todo el curso y en los webinars. Y bueno, este curso y los webinars han sido organizados por el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General del Cambio Climático y Desertificación en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ a través de su proyecto Transversalización de la Adaptación basada en Ecosistemas, quien contribuyen de manera conjunta en el conocimiento y profundización sobre adaptación basada en ecosistemas y así como promueven espacios de interaprendizaje e intercambio para su aplicación. Entonces, con esto les deseo unas buenas noches. Gracias de nuevo a todos y a todas y bueno, seguimos en contacto y le esperamos su participación en nuestro próximo webinar el 27 de septiembre. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego.